Hola, en este objeto de aprendizaje vamos a hablar de la rentabilidad de las vendimiadoras integrales. Para ello empecemos comentando la capacidad de trabajo que tienen estas máquinas. Las vendimiadoras son unas máquinas que avanzan a unos 2-3 km por hora y que tienen una capacidad de trabajo de en torno a la media hectárea a la hora, es decir, que en 2 horas aproximadamente vendimian una hectárea de viña. Haciendo una generalización grande, podríamos decir que a mano un operario puede recoger del orden de 120 kilos a la hora, mientras que una de estas máquinas puede recoger de 2.500 a 4.000. Por lo tanto, vemos que se multiplica de forma considerable la capacidad de trabajo. Vamos a hacer una pequeña simulación. Supongamos 3 viñas, una estrecha, plantada a 1,5 metros entre filas, otra a 2,5 y una más ancha a 3 metros. Si la velocidad de avance de la máquina es de 2,5 km por hora, aquí tenemos las hectáreas teóricas que pueden cosechar esta máquina en una hora. Suponiendo una eficiencia de parcela del orden del 70%, es decir, 70% del tiempo vendimiando y 30% del tiempo descargando, maniobrando, etc., la capacidad de trabajo real estaría en torno a las 0,26 hectáreas hora en la viña estrecha y el doble en la viña más ancha. Si además suponemos que esta viña tiene una producción del orden de los 6.000 kilos por hectárea, aquí vemos cómo una misma máquina recogería 1.575 kilos a la hora en la viña estrecha o 3.150 kilos a la hora en el caso de la viña ancha. A mano estaríamos, ya como decíamos antes, en los 120 kilos a la hora. Las vendimiadoras disponen en España del orden de unos 25 días para trabajar, y no más, por campaña. Y son máquinas caras. Una vendimiadora autopropulsada puede costar entre los 100.000 y los 180.000 euros, y una máquina arrastrada entre los 45.000 y los 80.000. Eso, junto con los pocos días útiles que hay, nos hace pensar que va a ser difícil amortizarlas. Entonces, ya digo, como el coste de adquisición es muy alto, hacen falta muchas horas al año para poder reducir los costes fijos. ¿Eso cómo se puede lograr? Bueno, pues se puede lograr con grandes explotaciones, donde la máquina no para de trabajar. Empleando cosechadoras en común entre varios agricultores para darles suficientes hectáreas de trabajo. Intentando reducir el coste de adquisición mediante subvenciones a la compra de maquinaria agrícola, realizando trabajos a terceros o incluso empleando la máquina en otros cultivos, como puede ser el caso de olivos de alta densidad o realizando tratamientos fitosanitarios. Pero no basta con que la máquina trabaje muchas horas, además la máquina ha de ser eficiente, es decir, las horas que trabaje que le cundan. Y para conseguirlo, ¿qué hace falta? Bueno, pues las dimensiones de las parcelas deben ser holgadas, para no estar perdiendo el tiempo en maniobras. En las cabeceras hay que dejar como mínimo 7 metros de ancho para que puedan circular adecuadamente los remolques de la máquina en la descarga. Si las filas son muy largas, hay que preparar caminos intermedios para poder descargar sin que la máquina tenga que ir a buscar el remolque. Y puesto que la vendimiadora normalmente es más cara que los remolques, nunca debe parar la máquina porque le faltan remolques. Y tiene que haber exceso de remolques para la máquina. Vamos a ver ahora un análisis teórico del coste. Vamos a suponer 2 casos. Una máquina autopropulsada que nos ha costado 150.000 euros y una máquina arrastrada que ha costado 65.000. El interés del dinero va a ser el 6%, la vida de las máquinas 3.000 horas o 10 años. En el caso de la autopropulsada la potencia será unos 100 kilovatios, en el caso de la arrastrada la potencia del tractor será de unos 66. Seguros, alojamientos e impuestos pueden ser del orden de 1.500 euros al año en la autopropulsada y 700 en la arrastrada. El combustible, unos 18 euros en la autopropulsada. En el caso de la arrastrada, el tractor con tractorista cobrará unos 40 euros y el tractorista de la máquina autopropulsada cobrará unos 10 euros a la hora. Aquí tenemos ahora, en función del número de horas que trabajemos al año y con los parámetros anteriores, el coste horario de cada una de las 2 máquinas.
Como vemos, la arrastrada siempre es más económica que la autopropulsada y vemos que entre las 100 y 150 horas al año está más o menos el límite del umbral de rentabilidad. Por debajo de las 100 horas se disparan los costes. Pero esto es coste horario. Lo que realmente nos interesa es el coste por hectárea. El coste por hectárea lo vamos a calcular con los siguientes parámetros. Vamos a suponer que la máquina autopropulsada cosecha una hectárea en 1,8 horas, que la arrastrada necesita 2,4 horas para recolectar esa misma hectárea, que a mano se está vendimiando a 6 euros la hora y con una capacidad de trabajo de 120 kilos a la hora, que la viña que vamos a recoger tiene 8.000 kilos por hectárea y que el alquiler está en 240 euros por hectárea. Bien, aquí tenemos gráficamente representados los resultados. Hectáreas al año y euros por hectárea en ordenadas. Bien, la vendimia manual nos va a costar pues, una cantidad fija que es independiente de las horas, de la superficie que tengamos que vendimiar. Estará en torno a las 400 euros por hectárea. La vendimiadora alquilada, siempre y cuando tengamos unos mínimos, también el coste no depende de las hectáreas que cosechemos al año, sino que tiene una cantidad más o menos fija y que está en torno a los 240 euros por hectárea. Y aquí ya tenemos los costes, pero no en euros hora, sino en euros por hectárea, tanto de la cosechadora autopropulsada como de la arrastrada. Vemos que la autopropulsada siempre es un poquito más cara que la arrastrada, pero también tiene otras ventajas como mayor facilidad de maniobra, rapidez de trabajo, etc. Y aquí vemos los puntos de corte, los puntos a partir de los cuales es ya más interesante emplear un sistema u otro. Así, por ejemplo, la máquina arrastrada, vemos que a partir de las 30-40 hectáreas ya es competitiva frente a la recolección manual y a partir de las 60-70 frente a la máquina alquilada. En cuanto a la vendimiadora autopropulsada, tenemos que cosechar al menos unas 60 hectáreas al año para que nos salga el coste similar a la vendimia manual y tendríamos que irnos a los 120 más o menos hectáreas año para que salga más rentable que la máquina alquilada. Y ahora vamos a ver algunos casos reales, son números tomados de productores. Son casos del año 2006, donde el salario para recolectar la vendimia estaba en 6 euros la hora. Una vendimiadora autopropulsada venía cobrando ese año unas 120 euros a la hora o 240 euros por hectárea. Veamos una situación. Rioja, 8.000 kilos por hectárea. Con la máquina cosechando 4.000 kilos a la hora nos costaría la vendimia mecánica 3 céntimos por kilo. La manual, cosechando 120 kilos a la hora, nos costaría 6,3 céntimos por kilo. Es decir, a mano nos cuesta más de dos veces lo que a máquina. Vamos ahora a La Mancha. Vamos a ver aquí dos variedades. Una muy productiva, como la Cencibel. Suponemos que hemos cogido 13.000 kilos por hectárea. Con máquina nos costaría 1,8 céntimos el kilo. A mano aquí se puede cosechar hasta 150 kilos a la hora y por lo tanto el coste de la vendimia manual estaría en torno a los 4 céntimos por kilo. El ratio entre mano-máquina 2,2. Veamos ahora una variedad de uvas pequeñas, costosa de recolectar a mano. Esta variedad es menos productiva, suponemos unos 8.500 kilos por hectárea, con lo que a máquina nos costaría 2,8 céntimos el kilo. A mano se reduce drásticamente el rendimiento, de 120 a 150 pasamos a 80 kilos a la hora y el coste también se dispara, se va a unos 7,4 céntimos por kilo. Por lo tanto, aquí el ratio máquina sigue siendo más favorable para la máquina, en torno a 2,6. Como decíamos, estas máquinas deben de trabajar muchas horas para intentar reducir los costes fijos. Una forma de trabajar más horas es, una vez finalizada la campaña de vendimia, desmontar todos los elementos del túnel de vareo, tolvas, etc. Y ahora disponemos de un tractor, realmente un tractor elevado, al que le podemos montar otros equipos. Aquí, por ejemplo, vemos un pulverizador. Podríamos también montar una abonadora, una elevadora de alambres, una despuntadora, etc. Y la otra alternativa es intentar utilizar la vendimiadora tal cual en otros cultivos.
En la actualidad se están plantando muchos olivos en alta densidad, árboles enanos, y que se pueden recolectar con este tipo de máquinas. Sería una forma de aumentar el número de horas que hace una cosechadora a lo largo del año. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención.